Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Holiday World más Palomas, Mogán Mall, Mafre, Open Mall Lanzarote, McDonald's, Centro Comercial La Ballena, Las Palmas, Faicanes, Vivir sin Plagas, Grupo Número 1. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa, el primero de 2023 de Canarias al Día, El Repaso. Me acompaña, como cada jueves en esta mesa, el compañero periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Óscar, feliz año y bienvenido de nuevo. Igualmente, feliz año, David, muchas gracias, buenas noches a todos. La verdad que hemos hecho un pequeño parón durante estas vacaciones navideñas, pero la actualidad sí que no ha parado. Ha habido un montón de asuntos. La verdad que yo he estado en mi casa muchas veces, Óscar, diciendo, oye, qué pena que no llegue el martes para estar con Manuel Artiles y con Óscar, y el jueves en el repaso hablando. Efectivamente, hemos cogido un respiro, pero efectivamente hubieron, además, se protagonizaron algunos casos de mucha trascendencia a nivel regional, otros a nivel local. Por ejemplo, un caso que tambaleó, en este caso, bueno, puso en jaque al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como el Museo Rodin, en este caso el Parque Cultural Viera y Clavijo de Santa Cruz de Tenerife, que provocó además también cierta división entre Coalición Canaria y el Partido Popular, y desde luego, bueno, pues ya se ha estado notando durante las Navidades y ahora más la intensidad, porque efectivamente ya se puede decir que estamos en pre-campaña electoral. La verdad, estamos en pre-campaña y esto se empieza a notar ya en el ambiente, se empieza a notar en muchas declaraciones. Hablaremos de esas tiranteses entre Coalición Canaria y el Partido Popular, entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife, del Museo Rodin, de muchos asuntos que tenemos sobre la mesa. Pero, Óscar, si te parece, vamos a empezar por la isla de Fuerteventura, porque allí también ha habido una Navidad intensa después, bueno, pues de la salida del gobierno insular, de los consejeros de Coalición Canaria, de toda esa marejada que ha generado sobre todo ese proyecto declarado de interés insular de Dreamland, ese gran espacio para una productora cinematográfica donde también, bueno, pues se conllevan otra serie de instalaciones como son áreas comerciales, bueno, todo esto muy cerca de un espacio natural protegido que ha generado pues un debate muy intenso, pero que ha generado también, sobre todo, ha revuelto la situación política hasta el punto de que se ha incluso planteado, se ha especulado con la posibilidad de una nueva moción de censura, lo cual, bueno, pues ya sería la tercera en lo que va de mandato, y lo cual sería, bueno, pues un hecho o un hito, la verdad que nada deseable para la estabilidad de una institución como es un cabildo insular. De hecho, fíjense, en las últimas horas todo esto dependía, parecía que Coalición Canaria y Partido Popular estaban por la labor de esa moción de censura, pero en las últimas horas esto, bueno, el Partido Socialista, que era clave para que pudiera salir adelante esa moción de censura, se ha desmarcado. Lo escuchamos precisamente en los micrófonos de nuestros compañeros de Onda Fuerteventura, y en su web leíamos así este titular: el PSOE descarta la moción de censura que sugieren Coalición Canaria y Partido Popular a 4 meses de las elecciones. La verdad es que no parece que una moción de censura a 4 meses de las elecciones sea lo mejor, pero también es verdad que el actual presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, se ha quedado, Óscar, en una minoría complicada de Efectivamente, en este caso gobierna una institución trascendental, el Cabildo Insular de Fuerteventura, junto a otro consejero de su máxima confianza y un grupo de asesores, si no me equivoco. No sé si hay otro consejero más, pero en cualquier caso, en una minoría tremenda, ¿no? A la hora, bueno, ya han sacado, eso sí, los presupuestos, clave efectivamente haber aprobado los presupuestos, pero en una minoría que tiene muchas dificultades para de aquí a la finalización del mandato darle estabilidad a proyectos claves en la isla de Fuerteventura. Insisto, solamente el presidente, el señor Lloret, un consejero y un grupo de asesores. Y una moción de censura o una estrategia de formalizar una moción de censura que la inició en este caso, o que la reclamó precisamente el presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, que, como sabes, será el candidato a la presidencia del gobierno. Manuel Domínguez, que también en las últimas horas, bueno, pues precisamente a raíz de las declaraciones de Blas Acosta, ha dicho, oye, ¿qué pasa con el Partido Socialista? Esto no es responsable. Pero bueno, no sé hasta qué punto sería responsable otra moción de censura más, cuando quizás lo mejor ya es llegar a acuerdos, ¿no? Y dejar que el mandato termine, ¿no? Y más cuando se han aprobado los presupuestos de la isla, ¿no? De los presupuestos. Ahí hubo consenso al final, por lo menos mayoría para sacarlo. En este caso incluso los apoyó Coalición Canaria, hubo consenso
eso efectivamente, porque se trataban de unas cuentas de las que ya estaban trabajando antes de producirse este caos, ¿no? Después de las expulsiones, insisto, tanto de Coalición Canaria como la marcha, en este caso, del Partido Popular. En cualquier caso, bueno, ahora el Partido Popular, la dirección del Partido Popular, sobre todo en este caso Sergio, el propio Fernando Enseñat, que es el presidente del Partido Popular de Fuerteventura, está pidiendo a Coalición Canaria y al Partido Socialista explicaciones de por qué, evidentemente, se están desmarcando. Y esa situación, el hecho de que hubiese sobrevolado esa posibilidad de moción de censura contra Sergio Lloret, parece que durante las últimas horas se está enfriando. Pero luego hay algunas claves del por qué, insisto, se puede desmarcar Coalición Canaria, pero sobre todo la clave del por qué se pueda estar desmarcando el Partido Socialista. Pero a mí lo complicado incluso es qué va a pasar en el próximo mandato, es decir, cómo va a quedar después el cuadro político, porque al final, bueno, pues muchos de los protagonistas serán los mismos, incluso hay algunas formaciones que probablemente tengan muy complicado, como puede ser Podemos, volver a conseguir representación, ¿no? Por la caída de votos que están teniendo. Por la división interna que hay, en la guerra interna, además también que hay en Podemos. Y al final va a ser necesario que PSOE, Coalición o Partido Popular, de una manera o de otra, pues se acaben entendiendo. Claro, porque ahí gobernaban casi todas las fuerzas políticas de la isla. Agrupaciones municipales de Fuerteventura con Sergio Lloret, Coalición Canaria, que además tenía una buena relación en su momento con Sergio Lloret y acabaron mal, tal y como le preguntamos en su momento al presidente de Coalición Canaria de Fuerteventura, Mario Cabrera. Podemos, también estuvo la representación de Nueva Canarias. En definitiva, todos cogobernaban. Pero evidentemente ahora son claves de por qué se desmarcan unos y otros, porque, insisto, estamos ante la antesala de la campaña electoral y a pocos meses de las próximas elecciones. Hablamos, les nombramos antes esas declaraciones de Blas Acosta en Onda Fuerteventura. Directora de Onda Fuerteventura y responsable de Mírame Televisión en la isla de Fuerteventura es nuestra compañera Nuria González, a quien ya vamos a saludar en directo a esta hora de la noche. Nuria, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos. Feliz año, si es que se puede decir, dentro del caos que se está viviendo en Fuerteventura actualmente. De hecho, creo que habéis hecho una radiografía muy precisa de este tema, un tema que además a los medios de comunicación de Fuerteventura nos ha extrañado sobremanera que no hubiera saltado a nivel nacional. No sabíamos la trascendencia que podía tener a nivel regional, nos imaginábamos que al detalle de cómo lo habéis descrito, pero es un tema único que sienta un precedente en la historia de los cabildos, de todos los cabildos del archipiélago en toda la historia democrática, para entender cómo un cabildo pasa de los 22 consejeros habituales a estar gobernado por un presidente, en este caso además la fuerza menos votada, un candidato que ni siquiera iba con el partido con el que se había presentado, era un candidato independiente. Sergio Lloret, hay que recordar que fue miembro de Asamblea Majorera y de Coalición Canaria y expulsado de esta formación nacionalista durante la legislatura pasada, siendo alcalde de Tuineje. Para entender, como digo, cómo se ha llegado el candidato con menos votos a ser presidente del Cabildo y como un consejero que entraba también otra vez a formar parte del Cabildo pues prácticamente hace un mes, después de que hubiera abandonado la formación del presidente para irse a otro partido, Nueva Canarias, y después, sin ningún tipo de consulta ni a Nueva Canarias ni a los socios de Sergio Lloret, Coalición Canaria en este caso y Partido Popular, entraba a formar parte de un gobierno en el que se ha quedado. Nosotros titulábamos que era el superconsejero, algo que ha desatado muchísimos memes y muchísimas burlas en Fuerteventura, y es que ostenta nada más y nada menos que 11 áreas. El resto ahora mismo reposan sobre la responsabilidad del presidente del Cabildo de Fuerteventura. Si bien es cierto que durante todas las Navidades ha estado en las sobremesas, en las redes, en todas las conversaciones, esa posible alternancia, una mayoría alternativa, en este caso formada por Partido Socialista, Coalición Canaria y Partido Popular, es cierto, como has apuntado, David, que ayer Blas Acosta disipaba esta incógnita y decía que no, que esta moción al fin y al cabo no terminaría de instaurarse en el Cabildo hasta el mes de marzo o abril, lo cual llevaría a una mayor inestabilidad política para todos los majoreros, los ciudadanos de Fuerteventura, y también para el propio funcionamiento del Cabildo. Al fin y al cabo, el nuevo presidente o presidenta, que yo me temo que ahí es donde está el principal escollo, la elección de quién sería quien tuviera el bastón de mando, en este caso, pues estaría un mes antes de las elecciones. Estamos hablando de una legislatura que comienza en 2019, con la fuerza más votada, en este caso Lola García, la primera presidenta, además, en Fuerteventura, que apenas duró 10 días hasta que se perpetró la primera moción de censura, y a partir de ahí, lo comentábamos hoy en Onda Fuerteventura, el hecho de desoír a las urnas, que es lo que ha ocurrido en esta legislatura, no solamente en el Cabildo Insular, en la primera institución,
sino en buena parte de las instituciones, pues lo que ha hecho es una auténtica carrera de obstáculos. A día de hoy, lo que tenemos es un cabildo apuntalado, un consejo de gobierno que no sabíamos, por eso digo que va a sentar un precedente, que se podía seguir celebrando con acuerdos legales de únicamente 2 miembros. Nos aclaraba precisamente un jurista, Manolín Travieso, que es uno de los principales asesores de Sergio Lloret, que hay una disposición transitoria que lo permite, pero para esto hay que leer mucho entre líneas y tener mucha jurisprudencia al lado y haber estudiado mucho. Por otra parte, la interventora del Cabildo durante los últimos días también ha intentado comentar que haría falta un informe definitivo por parte del secretario del Cabildo, de Miguel Ángel Rodríguez, al que, por cierto, no se le ha pedido opinión. Por otra parte, los asesores jurídicos del presidente aseguran que un Consejo de Gobierno, al ser un órgano necesario, puede incluso seguir constituyéndose y adoptando decisiones legales, aunque fuera con un miembro. Es decir, ¿podríamos llegar a tener un Cabildo con un solo presidente y sin ningún consejero? Sí. ¿Podría adoptar decisiones? Hasta donde están defendiendo estas fuentes, sí. De hecho, Sergio Lloret ha celebrado ya un Consejo de Gobierno, ha aprobado el contrato más ambicioso de la historia de Fuerteventura. Estamos hablando de 45 millones de euros, un contrato que va a solucionar todas las carreteras insulares de norte a sur. Algunas de ellas no han tenido ningún tipo de rehabilitación en los últimos 40 años y desde entonces llevamos en una semana 4 presentaciones de grandes obras que estaban atascadas en la Consejería de Infraestructuras y de Ordenación Territorial en 3 municipios, con lo cual se pueden seguir adoptando acuerdos, se puede seguir pagando a proveedores, se van a seguir dando subvenciones, están garantizados los salarios del personal del Cabildo y también de los PFAEs, algo que preocupaba mucho a Coalición Canaria, esas 200 personas. La respuesta es sí. ¿Cómo puede llevar esta inestabilidad? ¿A dónde nos puede llevar en el futuro? Pues a que nos enfrentamos a Fitur la semana que viene, por ejemplo, y la responsabilidad de la gestión de la agenda de Fuerteventura reposa en un gerente que además había tomado posesión muy recientemente. Va conociendo la realidad de Fuerteventura prácticamente a golpe de circunstancias políticas. La verdad, Nuria, es que has resumido muy bien toda esa marejada política que existe en el Cabildo de Fuerteventura. Es increíble que ya haya habido 3 presidentes distintos y que incluso se plantease la posibilidad de una nueva moción de censura, de un 4.º presidente. Has explicado muy bien cómo el Cabildo sigue funcionando administrativamente, porque legalmente tiene que ser así. Evidentemente hay unos compromisos que el Cabildo tiene que seguir gestionando en su día a día y que esto evidentemente no se puede paralizar. Pero quizás abriendo un poco la perspectiva, Nuria, lo comentábamos con Óscar antes, ¿no? Bueno, esta es la realidad, yo creo que ya vamos a llegar así hasta el final del mandato, pero ¿qué va a pasar a partir de las elecciones de 2023? Porque muchos de los protagonistas van a repetir, van a estar en el mismo escenario. Me gustaría saber qué piensas que va a ocurrir con Sergio Lloret, si tiene futuro político más allá de 2023, si hay posibilidad de que Partido Socialista, Coalición Canaria, Partido Popular se puedan llegar a entender. Bueno, ¿cómo ves tú el futuro de Fuerteventura después de este mandato tan intenso a partir de las elecciones? Bueno, a partir de estas decisiones hemos tenido una auténtica peregrinación por todas las sedes de las organizaciones políticas, porque cada una ha anunciado y ha valorado primero los 7 consejeros de Coalición Canaria en su sede, después los 4 consejeros del Partido Popular que una semana después abandonaban la institución, y también Sergio Lloret, que dio una rueda de prensa de prácticamente 1 hora y además dispuesto a responder a todos los periodistas. A todas las sedes políticas, a todas las organizaciones, los líderes hemos hecho desde este medio la misma pregunta: si Sergio Lloret va a seguir estando en las diferentes trigonometrías políticas que se puedan hacer de cara a posibles pactos, o si las organizaciones políticas han reflexionado después de una legislatura en la que se apoyaron de pequeñas fuerzas políticas para arrebatarse el poder unos a otros, y lo que van a hacer es acercarse a esos grandes pactos que siempre han caracterizado a Fuerteventura y a su estabilidad. Hablamos principalmente del pacto por definición que en Fuerteventura ha sido Coalición Canaria y Partido Socialista. Pues bien, la respuesta no es definitiva, o por lo menos yo no tengo la sensación definitiva de que ninguna de las fuerzas políticas, en caso de necesitar a Lloret, no volvería
a contar con él. Con lo cual, ¿Lloret tiene futuro? Pues el futuro de Lloret depende del futuro que quieran darle el resto de las fuerzas políticas. ¿Estaría dispuesta Fuerteventura a llegar a un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas? Esta es una pregunta que habría que hacerle al señor Mario Cabrera, al señor Blas Acosta y al señor Fernando Enseñat. ¿Estaría dispuesta, quizá, a que haya un gobierno por primera vez en la historia de Coalición Canaria y Partido Popular, o Coalición Canaria, Partido Popular y PSOE, o Partido Popular y PSOE, algo que nunca se ha dado? De momento lo que sabemos es que puede haber un posible pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular si los números dan. Ha habido una afinidad manifiesta en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Es cierto, no se le esconde a nadie, que el Partido Popular tiene buenas expectativas de cara a las elecciones del 2023 y una gestión que le avala y que además le ha diferenciado en Fuerteventura de todas las polémicas. Se ha sabido mantener al margen de todas estas polémicas. También es cierto, y termino, que a los majoreros les ha cogido un poco con el pie cambiado, si me permiten la expresión, la salida de los consejeros del Partido Popular. Bueno, ha habido diferencias con Lloret, pero Sergio Lloret ha sido la misma persona, el mismo presidente desde hace 20 meses y sin embargo le apoyaban. Quizá ahí a sus propios votantes esto puede generar algunos interrogantes, algún tipo de desconcierto. Por lo tanto, el futuro de Lloret, que parece que sí en este momento, igual que el resto de las organizaciones políticas, está en ese mercado de fichajes, buscando su lista. Sergio Lloret podría llegar a tener futuro. Otra cosa es la respuesta social que se está provocando después de todo esto y cómo se van a comportar los majoreros en las urnas el próximo 28 de mayo, si lo que van a primar es aquellos partidos políticos que no jugaron, que no pactaron, que no perpetraron mociones de censura, pero en el caso de Fuerteventura es difícil encontrar alguno que no haya formado parte del tablero. Esperemos que... Es una muy buena reflexión esa que hacías, Nuria, de ver cómo se lo van a tomar el electorado, los que tienen que votar, porque quizás, esperemos que no, pero quizás esto puede haber generado un mayor hastío todavía, si cabe, ¿no?, entre la ciudadanía hacia la clase política, y evidentemente motivos tienen, teniendo en cuenta, insisto, bueno, pues todo este caos político que ha existido en Fuerteventura en los últimos 4 años. Nuria, te va a preguntar el compañero Óscar Martín. Sí, Nuria, buenas noches. Independientemente, a mí me gustaría saber desde tu punto de vista dónde, porque yo creo que es importante, dónde podría estar la clave, la principal clave de por qué el Partido Socialista de Blas Acosta se retira, se aleja esa posibilidad de una moción de censura planteada por el Partido Popular, porque es evidente que ya se ha enfriado y que seguramente ya no habrá moción de censura, lo ha confirmado el propio Blas Acosta. Te lo pregunto concretamente, Nuria, porque hay algunas informaciones que apuntan, es evidente también, yo creo que en eso lo compartimos todos, que al Partido Socialista no le interesa ahora cogobernar o formar parte de una moción de censura junto a Coalición Canaria del Partido Popular, sobre todo, insisto, porque quedan pocos meses para un proceso electoral y porque además Coalición Canaria y el Partido Popular serán y son los adversarios principales del Partido Socialista. Eso por un lado, pero te pregunto dónde podría estar de manera soterrada en las entrañas del PSOE o de la política en Fuerteventura la principal clave, porque he visto que hay algunas informaciones, Nuria, que apuntan a que parece ser que hay reuniones, encuentros, contactos entre el propio Lloret, algunas informaciones, insisto, que apuntan a este tipo de reuniones entre el propio Pedro Armas, que es el alcalde de Pájara y presidente de las agrupaciones municipales de Fuerteventura, y algunos hombres o mujeres cercanos a Blas Acosta. Y hay algunas informaciones que apuntan que el entorno, que agrupaciones municipales de Fuerteventura, con Sergio Lloret a la cabeza, están convencidos, insisto, algunas informaciones apuntan a esa posibilidad de que un consejero del Partido Socialista, concretamente Miguel Andújar, no estaría dispuesto. Están convencidos que ese hombre no firmaría esa posibilidad de moción de censura. ¿Por qué? A ver, si eres capaz de sintetizar todo esto que te preguntaba, Óscar. Bueno, Miguel Andújar es una persona que se incorpora al Cabildo Insular de Fuerteventura, una persona muy joven, una vez que Blas Acosta decide irse voluntariamente. Esto es lo que además justifica que ahora mismo se pueda dar una moción de censura. Yo creo que ha habido momentos de acercamiento durante, como digo, este periodo navideño y momentos de enfriamiento. Quizá en un momento como este, en un contexto como este, en el que a 5 o 4 meses escasos de unas elecciones los partidos políticos tienden a distanciarse y no a encontrarse para poder significarse delante de su electorado, una moción de censura ahora mismo a nivel orgánico dentro de un partido, desde una estrategia electoral,
en este caso para el Partido Socialista, creo que ha sido la última decisión que lo ha motivado. Por otra parte, el hecho de que Coalición Canaria y Partido Popular hayan elegido a Sergio Lloret como presidente parece ser, según comentaba ayer Blas Acosta en la entrevista, se produce después de una reunión en la que antes de que eso se diera, sabiendo que venían con problemas con el consejero Sergio Lloret, propone Blas Acosta que la moción o que el nuevo gobierno sea entre Coalición Canaria, PP y Partido Socialista, y eso no se produce. Por lo tanto, bueno, ¿puede haber un poco de resentimiento entre los líderes de los propios partidos? Sí. Seguramente a Blas Acosta, si le hubieran ofrecido ser el presidente de estos últimos 4 meses, dado que es el partido necesario, la llave necesaria para esta moción de censura. Según Mario Cabrera, hoy en una entrevista, en ninguna de las reuniones se ha hablado de la presidencia del Cabildo Insular de Fuerteventura. Pero cuesta creerlo. Cuesta creer que precisamente a 4 meses de un proceso electoral la batalla no esté cerca de quién será quien lleve la capitanía de ese Cabildo Insular de Fuerteventura. Al fin y al cabo, las dos grandes fuerzas que ahora mismo se están sorteando los votos son Coalición Canaria y Partido Socialista en Fuerteventura. Tienen ambas 7 consejeros en el Cabildo Insular de Fuerteventura y la diferencia es de 700 y pico votos en las elecciones del 2019, con lo cual son 2 enemigos a batir. No sé, en ese Consejo Político Insular que se celebraba el lunes, que creo que hubo un intenso debate dentro del Partido Socialista, cómo encajarían los socialistas darle la presidencia a la persona que ganó las elecciones. Es decir, volveríamos al origen, a 2019, a ese momento en el que Lola García vuelve a ostentar esa presidencia, y qué consecuencias tendría para gobernar, que es al fin y al cabo lo que persiguen. Es cierto que ha habido reuniones entre algunos miembros del Partido Socialista y también de los miembros de AMF en Pájara. Nosotros, de hecho, hablamos con ellos. Según nos han comentado desde el propio partido en Pájara, en este caso AMF, se trataba de temas relacionados con el sector primario. Al fin y al cabo, el director general de Ganadería, José Cabrera, es majorero y quería hablar sobre algunos temas de legalización de explotaciones ganaderas. Esto es lo que nosotros hacemos. Bueno, Nuria, la verdad es que vamos a ser muy atentos a todo lo que ocurre. Vamos a ser, por supuesto, muy atentos al trabajo de Mírame Televisión Fuerteventura y de Onda Fuerteventura, porque la verdad es que, bueno, da para una novela de política negra, lógicamente, todo lo que ha ocurrido en Fuerteventura en estos 4 años, y yo soy bastante pesimista con el próximo mandato. Ojalá me equivoque y ojalá que vuelva la estabilidad a una institución tan importante como el Cabildo Insular de Fuerteventura. Nuria González, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a los dos. Buenas noches. Óscar, es muy complicado sacar una conclusión de todo este... Efectivamente, ¿no? Pero mira, yo no descarto, David, además, tratando de descifrar, ¿no?, este puzzle de ajedrez que se conforma ahora, muy difícil, insisto, de mover ficha en la isla de Fuerteventura. Lo digo porque además, insisto, hay unas elecciones a la vuelta de la esquina. Yo no descarto que el propio Blas Acosta y el Partido Socialista esté tomando decisiones en base a unas directrices de la Dirección Regional del Partido Socialista. Y yo no descarto que Blas Acosta y el PSOE de Fuerteventura no quiera en estos momentos hacerle daño a Sergio Lloret de agrupaciones municipales de Fuerteventura. No vaya a producirse en un futuro un pacto, una vez se produzcan las elecciones, entre Coalición Canaria y el Partido Socialista en Fuerteventura, y tengan que utilizar o necesiten el apoyo precisamente de agrupaciones municipales de Fuerteventura. La verdad es que vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurre, lógicamente, en esa situación política de la isla majorera. Antes de irnos de Fuerteventura, unas imágenes que queríamos compartir, son imágenes que han captado también los compañeros de Onda Fuerteventura. Hemos hablado aquí muchas veces de ese vandalismo o ese turismo que se hace de manera irresponsable. Bueno, pues aquí estamos viendo a un grupo de senderistas que se adentran en un espacio natural protegido como es además un símbolo de la isla de Fuerteventura, como es la montaña de Tindaya. No se puede, en este caso van con un perro, no se puede caminar por esta zona. Además que también Tindaya tiene muchísimos problemas después de toda la especulación que ha habido con este, insisto, símbolo natural de la isla de Fuerteventura. Es que necesita, lógicamente, una mayor protección y una mayor vigilancia, y es algo de lo que sigue careciendo una montaña tan importante como es Tindaya. Pero bueno, compartimos estas imágenes de Onda Fuerteventura para denunciar este tipo de comportamientos que, insisto, bueno, pues no ayudan en nada a la conservación
de nuestra riqueza natural. Hemos hablado del Cabildo de Fuerteventura y nos vamos a venir ahora a otro Cabildo, al de Tenerife, donde también hay crisis política a otro nivel. En su momento esto ya parecía que podía afectar al gobierno insular. Esa decisión, hablamos de Podemos, de retirarle el apoyo al gobierno de Pedro Martín. Sin embargo, gracias al apoyo del Partido Popular, igual que ocurría en Fuerteventura, a pesar de toda la situación complicada, se han aprobado los presupuestos del Cabildo de Tenerife para este año, pero dentro de lo que es el grupo de Unidas Podemos sigue habiendo, bueno, de Sí Podemos Canarias, mejor dicho, que es el nombre exacto de esta formación, de este grupo político en el Cabildo, sigue habiendo muchas discrepancias entre la que hasta ahora había sido su portavoz y su cabeza visible, que era María José Belda, y la formación Podemos. Vean este titular con el que nos encontrábamos esta semana a raíz de un comunicado tempranero y madrugador comunicado que emitía el pasado lunes María José Belda, el pasado miércoles, perdón, María José Belda. María José Belda abandona Podemos por la violencia política del partido. Duras palabras de, insisto, la todavía consejera. Es la exportavoz insular de Los Morados. Critica el golpe de Estado de sus compañeros, avalado por la formación política. Eso sí, María José Belda sigue como consejera, de momento ahora consejera no adscrita del Cabildo de Tenerife. Óscar Belda, muy crítica, pero tampoco se va. Sí, efectivamente. En este caso, bueno, esto bien tiene su origen. Recuerdas además que lo contamos, que incluso entrevistamos a María José Belda cuando ella efectivamente, bueno, pues anuncia que cuando terminase el mandato, que no ha terminado, ella iba a dejar en este caso, bueno, pues su representación como consejera en el Cabildo Insular de Tenerife, que iba a dar un paso a un lado, pero que en definitiva iba a dejar la política, pero que iba a tratar de liderar algún movimiento social, en este caso reivindicativo, en la isla de Tenerife. Desde ese momento, cuando ella anuncia efectivamente esa situación, bueno, comienza, parece ser, según denunció la propia Belda, ciertas presiones por parte de la dirección regional de Podemos y también, al parecer, de compañeros suyos en el Cabildo Insular de Tenerife. Cuando ella, además, en su momento emprende un viaje, se marcha a la sede de la ONU, en este caso está de viaje por trabajo en el extranjero, es cuando precisamente la dirección regional de Podemos anuncia, en este caso, bueno, pues que retira el apoyo de esa formación política al gobierno insular. Un gobierno insular, recuerden, que está conformado por Partido Socialista, con Pedro Martín a la cabeza, secretario general del PSOE en Tenerife, y Ciudadanos como vicepresidente, que es el coordinador regional de Ciudadanos, Enrique Arriaga. Y que Podemos no forma parte del gobierno, sino que apoya ese gobierno desde fuera. Cuando la propia Belda está fuera, es cuando anuncian efectivamente que rompen ese apoyo al gobierno insular desde fuera. Ella se entera desde fuera. Ella dice que, bueno, que no se lo habían comunicado, evidentemente expresa su malestar. A mí lo sorprendente me parece sobre todo eso, lo que ocurre a partir de ahí. Es decir, ella hablaba de violencia política, ese enfrentamiento durísimo entre Belda y la formación con la que se presenta a las elecciones. Efectivamente, ¿no? A partir de ahí ella empieza a denunciar ciertas represalias, parece que se empieza a sentir sola, arrinconada dentro del grupo. No hay que olvidar que ella era la portavoz, que evidentemente le sacaron la portavocía. Ahora la portavocía la lleva un compañero suyo, que es David Carballo, un consejero que concurrió en la lista con la propia María José Belda. Digo que ella es curioso y llamativo porque ella fue la candidata, la portavoz fue la candidata, el rostro que lideró esa lista en las anteriores elecciones a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife. Y ahora, evidentemente, bueno, pues ella anuncia que va a continuar, porque ella, de hecho, cuando anunció que se retiraba de la política, que no iba a concurrir de nuevo, pero que iba a liderar movimientos reivindicativos de lucha en la seña de identidad que ella ha defendido en la isla de Tenerife, iba a terminar el mandato. Evidentemente, yo entiendo además que ha podido tener cierta presión para que abandonase y corriese la lista. Ella se mantiene como consejera no adscrita, pierde la portavocía y denuncia efectivamente, en este caso, acoso, discriminación y represalias por parte de la dirección regional de Podemos, que evidentemente no es la primera vez que ocurre una escena como esta, un escenario como este. También hay algunos miembros de Podemos en otros territorios que han denunciado efectivamente ese poderío o ese supuesto acoso o represalias por parte de las cúpulas de Podemos. Evidentemente, ella siempre ha defendido la identidad, puede gustar o no sus políticas, pero ella, cuando se presentó al Cabildo Insular de Tenerife, ha sido la que ha liderado la identidad o el proyecto de Podemos, con algunos macroproyectos faraónicos, evidentemente, que se han querido proyectar en la isla de Tenerife. Pero volvemos a hablar de ejemplos de personas que abandonan los partidos políticos con los que concurren a las elecciones, pero sin embargo, y esto lo pueden hacer porque las actas son personales, se mantienen en sus puestos. En este caso, María José Belda, podríamos hablar de Vidina Espino en el caso de Ciudadanos, o de Evelyn Alonso, pero también, siguiendo con el ejemplo de Podemos, a nivel nacional, el caso de Meripita, que es muy similar. A mí me recuerda mucho, ¿no?, a lo que ha ocurrido con María José Belda. Sí, efectivamente. Yo creo que María José Belda estaría en la misma sintonía, efectivamente, que la propia Meripita, que la señora Monsalve,
Monzón, que son los que evidentemente dieron la primera desbandada de Podemos. Segura, además, ayer, el otro día, que yo tenía la oportunidad de hablar con María José Belda, me decía que a raíz de lo que le está ocurriendo ella es la líder de Podemos en Tenerife, pudiese estar fraguándose cierta desbandada de afines de la propia Belda de la formación en Tenerife. Mary Pita se marchó, pero no abandona efectivamente el escaño, ¿no? Fraguó para montar un partido, reunir Canarias, ¿no? Si no me equivoco. También Javier Doreste, en desbandada, crítico con la dirección de Podemos, se mantiene en este caso en su puesto. Ya saben que es teniente de alcalde del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, concejal de urbanismo. O la señora Monzón también, que efectivamente en este caso abandonó la formación, muy crítica, y si no me equivoco continúa como consejera, como consejera del Cabildo de Gran Canaria. Hay otra que sí, en este caso, una concejal en aquel momento afines a Mary Pita, Javier Doreste y Monzón, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que se marchó también en desbandada, criticando la forma de Podemos, pero si no me equivoco ella sí que abandonó y corrió la lista, si no me equivoco también en este caso en la propia formación política en Santa Cruz de Tenerife. Efectivamente, así ocurrió en la capital tinerfeña. Sí. Ahora, que por cierto, ahora habría que ver el horizonte, ¿no? A partir de ahora, ¿qué va a ocurrir con las fuerzas de izquierda, ¿no? Recuerda, eso es lo que te iba a preguntar. Claro, parece que están buscando una gran coalición. Claro, ¿no? había una incógnita. ¿Qué iba a pasar? ¿Cuál era el futuro? ¿Cuál va a ser el futuro a partir de ahora de la formación morada en Canarias, que dirige Laura Fuentes? Ya saben que tiene fuerza Podemos en el gobierno de Canarias, son los socios, con Noemí Santana como consejera, que será la candidata a la presidencia del gobierno, ¿no? Por las confluencias, ¿qué iba a ocurrir con una formación morada débil? ¿Qué iba a ser, si se puede, si iba a concurrir, si va a mantener alianza en 2023 con los que mantiene ahora, que son Podemos, con Izquierda Unida, Los Verdes, ECUO? Parece ser que podría estar trabajando, no sé si ya han finalizado esa operación, si se ha dado por hecha esa operación, pero podrían concurrir esa confluencia de izquierda, es decir, Podemos, si se puede, ECUO, Los Verdes, Izquierda Unida, de cara a las elecciones 2023. Habría que ver, la incógnita es si lo harían con el proyecto Drago. Alberto Rodríguez y el proyecto Drago es en estos momentos la principal incógnita. Si iría, en este caso, confluyendo con el proyecto de Yolanda Díaz, o confluiría con esta confluencia de izquierda de la que hemos hablado. Por cierto, Alberto Rodríguez, que ya ha anunciado que será el candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias. Habría que ver si se presenta también en confluencia en los cabildos insulares o los ayuntamientos de esta comunidad autónoma. Otra de las noticias que nos dejó estas pasadas vacaciones navideñas, ¿no? El paso de Alberto Rodríguez, ese paso al frente de Alberto Rodríguez de cara a esa candidatura. Mira, vamos a cambiar de isla ahora. Hemos estado en Fuerteventura, hemos estado en Tenerife, pero quería hacer una parada hoy en la isla del Hierro, Óscar. Lo digo porque también ha sido noticia en las últimas horas la decisión de la agrupación herreña Independiente. Esta histórica formación política pues llevaba ya muchas elecciones concurriendo de la mano de un partido regional, como es Coalición Canaria, a las elecciones. La realidad es que a partir de 2023, así lo ha anunciado su propio presidente, han decidido que no van a ir junto con Coalición Canaria. Esto es una decisión que viene a reforzar el carácter insularista, en este caso, de la formación, y con esas intenciones parece que se lleva a cabo todo esto. Claro que todo esto ocurre pues unas semanas después de que Narváez Quintero, el que fuera senador y diputado autonómico de HI y Coalición Canaria, pues decidiese dejar la presidencia en manos de Javier Armas. Óscar, la verdad es que yo no sé hasta qué punto o cuáles son los motivos. Ahora se lo vamos a preguntar al propio Javier Armas en unos minutos. Yo no sé hasta qué punto HI es una buena idea, después también de los problemas internos que han tenido en los últimos años, ir a las elecciones sin la marca de Coalición Canaria. Sí, efectivamente. A mí me sorprendió, a mí se me encendieron las alarmas cuando conocí públicamente, cuando trascendió que efectivamente Narváez Quintero, hombre fuerte de la agrupación herreña Independiente, hasta hace bien poco presidente de esa organización insularista, abandonaba, lo anunciaba públicamente, la presidencia, insisto, de la agrupación herreña Independiente. ¿Por qué? Porque es el hombre fuerte, y cuando anunciaba que su número 2, el propio Javier Armas, asumía la presidencia de esa organización política. Hay que decir que Narváez Quintero actualmente es diputado regional de Coalición Canaria, que es un hombre fuerte, o ha sido un hombre fuerte de Fernando Clavijo. De hecho, Narváez Quintero fue un hombre de su gobierno.
fue hombre del gabinete de Fernando Clavijo, porque recuerden que en aquella época fue el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma cuando Clavijo era el presidente. Eso por un lado. Por otro lado, bien es verdad que hay que ver los antecedentes, por eso las claves hay que plantearlas desde hace ya mucho tiempo, porque la agrupación Herreña Independiente se ha visto inmersa en una división, una guerra profunda de muchos escindidos. Ya saben el portazo también de la manera que se marchó la que era la mujer fuerte de la agrupación Herreña Independiente, Belén Allende. En aquella época, en 1979, nació esta organización insularista. ¿Quién no recuerda al histórico Tomás Padrón, que fue un histórico dirigente de esta fuerza política? Fue el fundador de la agrupación Herreña Independiente, fue un histórico presidente del Cabildo. Sí, pero desde la salida de Tomás Padrón ha ido perdiendo peso. Peso, evidentemente. Luego llegó una mujer que fue diputada regional que tenía mucho peso en esa organización y tenía mucho peso internamente en Coalición Canaria, que era Belén Allende. Pero Belén Allende fueron buenos sus resultados. Claro, ya perdió la presidencia. Efectivamente, y acabó truncada porque se vio en medio de una profunda crisis. En una profunda crisis donde aparece otro protagonista, que es David Cabrera, un histórico también, alcalde de Isla del Hierro, diputado regional por Coalición Canaria, si no me equivoco, que se cinde y monta un partido. Y ahora, evidentemente, el testigo lo toma luego un joven, en aquella época ciertamente desconocido, fue notorio, se fue forjando en el Senado como era Narváez Quintero, y que se convirtió, evidentemente, en el hombre fuerte. De hecho, fue consejero del propio Fernando Clavijo. En cualquier caso, creo que son claves que, evidentemente, habrá que desgranar y esperemos que lo expliquen desde la agrupación Herreña Independiente. Y nos lo va a explicar el propio presidente Javier Armas, actual de la agrupación Herreña Independiente, porque ya nos acompaña en directo aquí en Canarias al Día en el repaso. Javier, muy buenas noches. Gracias por estar hoy aquí en Mírame Televisión. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Por qué han decidido concurrir a las próximas elecciones sin la marca de Coalición Canaria, sin esa alianza a las que nos tenían acostumbrados? Bien, es una decisión firme de nuestro partido, que no es nueva, dicho sea de paso, es decir, no es una decisión que hayamos tomado hace unos días ni hace un mes. Esta decisión fue tomada en una asamblea en el año 2016, solo que no se había ejecutado de manera formal y este ha sido el momento de retomar esa decisión, porque consideramos que es una necesidad de nuestra organización, de nuestro partido, de nuestra agrupación, de retomar de alguna manera los orígenes de la agrupación Herreña Independiente, los orígenes que dieron formación a nuestro partido en 1978 y incentivar a nuestros afiliados, a nuestros militantes y a nuestros votantes para de alguna manera suplir unas carencias que tiene la Isla del Hierro y que tiene, entendemos nosotros, de defensa real y efectiva de las necesidades de la Isla del Hierro. Esa es la razón y no existe ninguna otra por el hecho de que nosotros vayamos solos a partir de este momento a las elecciones y no con Coalición Canaria. Javier, ¿está vinculado este anuncio con el hecho, o esta decisión que ustedes toman con el hecho de que hace unas semanas el propio Narváez Quintero abandonara la presidencia de la agrupación Herreña Independiente, momento a partir del cual, bueno, pues usted accedió a esa presidencia? ¿Está vinculada esa decisión de Narváez Quintero con esta decisión de no ir con Coalición Canaria? Lo acabo de decir. Esta es una decisión que está tomada desde el 2016 y es una decisión... Javier, está escrita desde 2016, pero no la habían llevado a cabo y la van a llevar a cabo ahora. Por eso yo le pregunto si la decisión de Narváez Quintero de dar un paso a un lado tiene que ver con el hecho de que se anuncie ahora y que se haga efectiva esta decisión. Bien, le digo que no, porque además ese proceso de análisis y de debate interno de esta posibilidad se ha iniciado bastante antes de que Narváez Quintero dejara la presidencia del partido en noviembre pasado y no tiene nada que ver con eso. Es decir, se hubiera tomado de la misma manera si le gustaba a día de hoy en la presidencia de la HI. Le voy a preguntar a Óscar Martín, compañero Onda Cero Canarias. Señora Armas, usted públicamente, evidentemente, lo ha dicho claramente, ¿no? Desde su punto de vista, bueno, usted ha explicado las razones. Dice que, evidentemente, quieren recuperar la hegemonía de la agrupación Herreña Independiente, como yo decía ya, de 1979, ese insularismo, esa identidad que marcó la agrupación Herreña Independiente, como marcó en su momento también la agrupación Gomera Independiente, o la agrupación Tinerfeña Independiente, o la agrupación Palmera Independiente, que además fueron organizaciones insularistas que fueron claves para conformar gobiernos. De hecho, han
han sido claves en la historia de la Organización Nacional de Coalición Canaria a la hora de conformar gobierno. Ha dicho además públicamente, usted me lo comentó también el otro día en una entrevista, que no hay discrepancias con Coalición Canaria, que de hecho Coalición Canaria les ha dado facilidades a la hora de desligarse, que han estado satisfechos, que han tenido de hecho cuotas en el gobierno de Coalición Canaria. Usted formó parte del gobierno de Fernando Clavijo. Por ahí, en principio, es lo que ustedes públicamente están esgrimiendo. Desde luego que entenderá que es llamativo, llama poderosamente la atención, efectivamente, el arraigo o el sentimiento que ha tenido la agrupación herreña de Independientes, su organización política, con Coalición Canaria durante los últimos años. Pero ha tenido que ver en algo el hecho de que, por ejemplo, ¿qué le voy a contar a usted? Las guerras internas que han tenido en la agrupación herreña independiente. Pero en estos momentos hay una organización activa, que es la que lidera David Cabrera, un hombre, como usted sabrá, escindido de la agrupación herreña independiente, donde mantiene contactos, negocia con una fuerza importante que es la agrupación socialista de La Gomera, que lidera Casimiro Curbelo, el presidente del Cabildo Insular de La Gomera. ¿Temen ustedes esa otra alternativa? ¿Han podido valorar que quizás esa hegemonía, esa autonomía que ustedes tenían, recuperarla ahora, podrían pugnar de esa manera esa posibilidad de ascenso, insisto, de David Cabrera con la agrupación socialista La Gomera de cara a 2023? Yo vuelvo a decir lo mismo, porque es la razón fundamental que nos ha llevado a esta decisión. No tiene nada que ver las circunstancias externas de la agrupación herreña independiente, ninguna de ellas, las que se puedan dar, las que se puedan analizar, y que es lícito y es lógico que mucha gente pueda pensar lo que considere, con la decisión interna de nuestro partido. Nuestro partido, desde hace algún tiempo, venimos efectivamente reflexionando, porque venimos de un periodo en esta legislatura. Hemos estado en todas las instituciones, en los ayuntamientos, en el Cabildo, también en el Parlamento de Canarias, en la oposición. Y evidentemente tenemos una representatividad menor de la que nosotros consideramos que debemos tener. Esa ha sido la reflexión, y hemos mirado hacia adentro y hemos visto que es conveniente en este momento retomar de alguna manera los orígenes que dieron nacimiento a nuestro partido en 1978 y que se presentaron por primera vez en las elecciones de 1979, y desde ahí, durante más de 4 décadas, más de casi 45 años, hemos estado en la actividad política en la Isla del Hierro y en Canarias, ¿no? Nada tiene que ver una cosa con la otra, es decir, evidentemente hay un grupo de compañeros que se han ido a una nueva agrupación, que han tenido posibilidad de tener gobernabilidad o de gobernar en una institución como el Cabildo del Hierro en esta legislatura, pero para nosotros nada más, es decir, no tiene nada que ver, y también consideramos que con nuestra nueva propuesta de la HI, de recuperar el ánimo, de recuperar la defensa de la isla por encima de todo, pues muchos de esos votantes que posiblemente votaron a otras formaciones vuelvan a votarnos, no solamente los que han votado a David Cabrera, sino otros muchos más. Javier, precisamente yo le quería preguntar, por insistir, usted lo ha dicho, que esta es una decisión tomada desde el año 2016, ¿por qué en 2023 sí y en 2019 no? Y le voy a insistir en una cosa un poco vinculada con lo que le decía Óscar. Esto tiene que ver ya no tanto con la decisión de David Cabrera y de esos compañeros, sino como por el rédito político que ha conseguido sacar con un proyecto netamente insularista, como es la agrupación socialista de La Gomera, Casimiro Curbelo. Ustedes quieren copiar esa fórmula de Casimiro Curbelo porque consideran que les va a dar mejor resultado que ir bajo un paraguas regional como es la marca de Coalición Canaria. Mire, no. Si alguien ha copiado nosotros no pretendemos copiar a Casimiro Curbelo, más bien Casimiro Curbelo de alguna manera es una réplica de lo que sucedió con HI en su momento. No pretendemos copiar a nadie, y vuelvo a insistir, nuestra decisión tiene que ver con nuestro análisis interno, que como consecuencia de él esperamos tener la máxima respuesta favorable de nuestra población y pasar de 1 a 2 diputados. Eso es lo que nos gustaría, como mínimo, y vamos a luchar por ello. Como consecuencia de esos 2 diputados que pudiéramos tener, tenemos acceso a la gobernabilidad de Canarias, bienvenido sea, pero no tanto por la agrupación independiente, sino por lo que pueda representar eso para la Isla del Hierro. Ese es nuestro objetivo, únicamente. Si alguien lo quiere ver de otra manera, pues es libre de hacerlo.
En cualquier caso, Javier, muchísimas gracias por habernos atendido. La verdad es que estaremos muy pendientes porque sí que es verdad que el tablero político cambió después de las elecciones de 2019 ante ese poder que consiguió para la isla de La Gomera Casimiro Curbelo con sus 3 diputados. Y usted lo acaba de explicar ahora. Si ustedes pasan a tener 2 diputados, empiezan a ser ya una cifra que puede, incluso ante una, como pintan las encuestas, ¿no?, ante una igualdad que pueda haber en cuanto a la conformación de gobiernos autonómicos, pueden ser claves. Así que nosotros estaremos muy pendientes de este proyecto, de este nuevo discurso, que no es nuevo porque ya lo retoman del pasado, pero de este giro que han dado de nuevo para recuperar esa fuerza insularista. Javier Armas, de verdad, muchísimas gracias por atendernos y suerte en las próximas elecciones. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Javier Armas es el presidente de AHI. Óscar, yo no sé cómo lo ves tú, aunque él lo niega, yo creo que aquí hay mucho de estrategia política y que Casimiro Curbelo ha marcado un antes y un después. Efectivamente, y además yo entiendo, no solamente Casimiro Curbelo en el hierro, sino David Cabrera con esa alianza. Yo creo que ha podido ser la clave, por lo menos desde mi punto de vista, tal y como le planteaba. Evidentemente ellos escriben esa argumentación oficial y quieren recuperar esa autonomía para confrontar efectivamente con la autonomía que mantiene ese acuerdo que está fraguando el propio Casimiro Curbelo con David Cabrera. Eso por un lado. Y por cierto, yo estoy convencido que Narváez Quintero es partícipe de esta operación. Es decir, Narváez Quintero, aunque no sea presidente de la agrupación Herreña Independiente, es un hombre fuerte de la agrupación Herreña Independiente. Lo que pasa es que Narváez Quintero se salta la presidencia, deja a Javier Armas para evidentemente él ser ciertamente cortés con Coalición Canaria, formación de la que es diputado. Pero ¿y dónde va a estar Narváez Quintero en 2023? ¿Con quién se va a presentar? ¿En qué lista va a estar? ¿Con qué siglas? ¿Con las de Coalición Canaria? ¿Con las de la agrupación Herreña Independiente? Claro, es un planteamiento importante que habría que plantear efectivamente al propio Narváez Quintero. Habrá que preguntarle a Narváez Quintero. Vamos a enlazar directamente, Óscar, con la crónica política, porque hay muchísimos asuntos. Ya decimos que llevamos 2 semanas sin programa y sin poder tomar el pulso, ¿no?, a esa actualidad política. 5 meses ya de que arranque la campaña electoral, eso es a la vuelta de la esquina, Óscar. Pero vamos a empezar con Pedro Sánchez, que también se ha implicado, de hecho, de lleno en la campaña de una de sus ministras, en este caso de Carolina Darias, candidata del PSOE a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Y de hecho se está especulando, se están planteando la posibilidad, si al final Pedro Sánchez mueve fichas en su gobierno para que ya le dé definitivamente salida a hacer campaña electoral a la propia Carolina Darias, al igual, por ejemplo, que Reyes Maroto, la consejera de Turismo en Madrid, en la capital de España. De hecho, es una apuesta personal de Ferraz, de la Dirección Nacional del Partido Socialista. Ya lo avancé en su momento, que la candidata iba a ser Carolina Darias, una apuesta personal del propio Sánchez, por tanto también, en este caso, en connivencia o negociada con la propia Dirección Regional del Partido Socialista en Canarias, porque consideran además que puede ser una apuesta clara. Ellos consideran que ha hecho una buena gestión, una mujer que tiene una notoriedad importante al frente del Ministerio de Salud y que ha afrontado una época tremendamente dura con motivo fruto de esta pandemia que nos ha aterrorizado a todos, ¿no? Va a haber acto de precampaña. Efectivamente, de hecho, el propio Pedro Sánchez ya en sus primeros actos de campaña estará en Canarias, porque ha trascendido que el 27 de enero el propio Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, el presidente del gobierno, estará en Las Palmas de Gran Canaria ya para apoyar, arropar y dar el pistoletazo de salida de la candidatura de Carolina Darias como futurible a la alcaldía de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Fíjate, vamos a cambiar de... Por cierto, que este sábado se va a protagonizar el primer Comité Regional del Partido Socialista en 2023, empezando el año, liderados por el secretario general, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, donde va a ser balance político, donde probablemente empiecen ya a diseñar la campaña electoral de cara a las elecciones y donde empiece ya a diseñarse en ese comité regional cuál será, atento, el eslogan que va a acompañar a la figura del candidato Torres. Lo cierto es que ya no se va a dar ningún paso en ningún partido que no tenga, digamos, como horizonte las próximas elecciones autonómicas, insulares y municipales de mayo de 2023. Y lo digo porque vamos a hablar ahora de esa guerra política abierta, ¿no?, entre 2 socios de gobierno en Santa Cruz de Tenerife, pero que sin embargo se pelean cuando cambiamos administración y miramos al Cabildo, porque hemos hablado mucho de la figura de Carlos Tarife, que finalmente ya es oficialmente el candidato, lo tuvimos aquí incluso para hablar con él, pudimos hablar con él el día que era presentado como candidato del Partido Popular a la alcaldía de la capital tinerfeña, pero que ha entrado desde hace tiempo, desde la aprobación de esos presupuestos por parte del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife, apoyando al PSOE, apoyando a Ciudadanos, en una guerra abierta con Carlos Alonso, que sigue siendo, aunque no va a ser el candidato, porque va a ser Rosa Dávila, el portavoz de Coalición Canaria. ¿Qué ha pasado entre los dos Carlos, entre Carlos Tarife y Carlos Alonso? No, esto es el Partido Popular y Coalición Canaria. Carlos Tarife, evidentemente... Pero gobiernan juntos en Santa Cruz. Efectivamente, pero Carlos Tarife está haciendo, lo que le imponen, en este caso también, evidentemente, Carlos Tarife tiene esa autonomía porque lleva tiempo ya en política, pero son decisiones y pasos que consensuados con la dirección regional del Partido Popular,
con Manuel Domínguez a la cabeza. Ya saben que es un hombre que pertenece a la isla de Tenerife, y con Emilio Navarro, el presidente del Partido Popular en la isla de Tenerife. Ya saben además también que el Cabildo apoyó sus presupuestos, en este caso en el Partido Popular apoyó los presupuestos del Partido Socialista en Tenerife, porque tuvo el beneplácito esa misma noche de la dirección del partido, es decir, el presidente del Partido Popular, Manuel Domínguez. Eso evidentemente encendió las alarmas, provocó cierto recelo, malestar importante dentro de Coalición Canaria. Y preguntarán ¿por qué? Porque efectivamente en la capital de provincia, en la capital de la isla, cogobierna Coalición Canaria y el Partido Popular. Ahora bien, ciertamente hay algunos tintes, algunas claves que podríamos descifrar. Yo insisto, ya ha arrancado la precampaña y voy más allá, ha arrancado la campaña electoral. ¿Qué ocurre? Que evidentemente Carlos Tarife hace ya algunas semanas sabía, de hecho nosotros lo anunciamos hace ya algunos meses, que iba a ser el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Allí cogobierna Coalición Canaria y el Partido Popular. Evidentemente, pues estratégicamente, siempre cuando llegan unas elecciones, a pocos meses el Partido Popular, es notorio, es conocido, se desmarca de manera radical, sorpresiva de Coalición Canaria, cuando todos sabemos que Coalición Canaria y el Partido Popular se entiende, se quieren y se aman políticamente, porque son los socios preferentes. Y de hecho a Coalición Canaria le gustaría pactar con el Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife y en el Cabildo Insular de Tenerife. Y al Partido Popular le gustaría pactar. De hecho, ellos sellarían ya un pacto de cara a las próximas elecciones o después de las elecciones entre Coalición Canaria y el Partido Popular, porque para ellos el pacto es más seguro. ¿Qué ocurre? Que el Partido Popular quiere distanciarse de Coalición Canaria para mantener los votos del Partido Popular, porque ellos temen porque ya ha ocurrido que hay fugas de votos del Partido Popular a Coalición Canaria históricamente, y es lo que ellos ahora no quieren perder. Al final compiten con el mismo electorado. Carlos Tarife, candidato en Santa Cruz de Tenerife, y en La Laguna también se va deshojando esa Margarita. Ana Zurita, lo comentabas efectivamente, ya puedo decir, yo hace ya algunos meses apuntaba que la dirección insular y regional del Partido Popular estaba trabajando en una figura. Yo contaba que habían varios nombres sobre la mesa, sobre los despachos del Partido Popular de Tenerife y de Canarias. Primero, Manolo Gómez. Saben que Manolo Gómez fue el candidato en las anteriores elecciones, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de La Laguna. Estaba sobre la mesa. Evidentemente ellos en cierta medida tenían un plan A y un plan B. Querían que el propio Manolo Gómez consideraban que había hecho un buen trabajo, un hombre leal, podría repetir evidentemente en una plaza complicada para el Partido Popular como candidato, pero de manera paralela trataban de cerrar. No ha sido fácil trabajar sobre la figura de otra persona que consideran ellos que puede tener más tirón en La Laguna. Contaba que ese nombre era Ana Zurita. Ana Zurita es actualmente diputada nacional del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, una mujer fuerte del Partido Popular, una mujer fuerte también además en el Congreso de los Diputados. En materia de vivienda tiene responsabilidad en la cúpula del Partido Popular. Bien, pues puedo contar que en las próximas fechas, en las próximas semanas, la dirección del Partido Popular en Tenerife junto a la regional va a presentar de manera oficial, ya lo puedo avanzar, a Ana Zurita como candidata del Partido Popular a la alcaldía del municipio de La Laguna en Tenerife. Insisto, no es nuevo porque ya llevan tiempo trabajando esa alternativa. Sí. Tenía la de Manolo Gómez, que podría ser una posibilidad, pero trataron de mimar y trabajar con mucho cuidado, con mucho trabajo para convencer a Ana Zurita. Por cierto, que Ana Zurita en su momento estuvo a punto de ser también, hace ya algunos años, en la época de Tavío, candidata del Partido Popular a la alcaldía de La Laguna. Al final se truncó esa operación, parece que ella no quiso ser la candidata o que el Partido Popular no se decidió por esa figura. Hay que decir que la propia Ana Zurita fue también concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y consejera en la oposición del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife. Concejal de Santa Cruz, ahora candidata a la alcaldía de La Laguna. Que, por cierto, será candidata del Partido Popular y mantendrá efectivamente su responsabilidad como diputada nacional. Y otro que también ha pasado por la política nacional, por la política autonómica y ahora quiere volver a la política local, y parece que aquí solo hablamos del Partido Popular, pero al final es actualidad, es Asier Antona. Sí, porque son evidentemente porque el Partido Popular ha anunciado algunos fichajes y otros más complicados los ha dejado para el final, los está dejando para el final. Sí, yo hace ya algunos meses también, hace mucho tiempo, puse sobre la mesa el nombre de Asier Antona. Ya saben que Asier Antona es actual senador de esta comunidad autónoma por el Partido Popular, fue presidente del Partido Popular en Canarias, fue secretario general de los populares en Canarias y diputado regional, diputado en Teobaldo Power. Pues ya apuntaba esa posibilidad como probable candidato del Partido Popular a la alcaldía de Santa Cruz de la Palma, de donde procede el propio Asier Antona. Puedo confirmar a esta noche de manera definitiva, ya lo apuntaba en su momento, decía que lo pusieran el nombre sobre la mesa, puedo decir
que la próxima semana, a principios de la próxima semana, el Partido Popular de Canarias, el Partido Popular de La Palma, va a anunciar públicamente, de manera oficial, a Asier Antona Gómez como candidato del Partido Popular a la alcaldía de la capital palmera. Sin duda alguna, una apuesta decidida. Efectivamente, y que mantendrá, por cierto, su escaño como senador por la comunidad autónoma. Le garantizan. Va a haber muchos dobletes en las próximas elecciones. De eso hablaremos en otro programa. Va a haber muchos dobletes por parte de todas las fuerzas políticas porque quieren asegurarse, evidentemente, el poder en un lado u en otro. Y no lo tienen claro y al final quieren mantener más que sea algún puestito que sea remunerado. Pero vamos a terminar porque el PP no solo ha fichado gente, también se le ha ido gente. Sergio Vega, recordemos, fue la primera víctima colateral, por decirlo de alguna manera, de aquel sarao que se montaron, aquella fiesta para los funcionarios. Gastos cuantiosos, efectivamente. En los municipios de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana, pero no solo él, sino toda la cúpula del Partido Popular de Santa Lucía de Tirajana han fichado por Unidos por Gran Canaria, un partido de otros ex del Partido Popular, efectivamente, de los Bravos de la Una. Claro, porque recordarás que en Santa Lucía de Tirajana un concejal, en este caso, bueno, votó en contra de su presupuesto porque estaba en desacuerdo con esos gastos cuantiosos lamentables y bueno, pues que pusieron en jaque, que están poniendo en jaque tanto el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana como de San Bartolomé de Tirajana. Sin embargo, dentro del Grupo Popular de Santa Lucía de Tirajana, el presidente del comité local, su hombre fuerte, Sergio Vega, se desligó de la decisión que había impuesto, ¿no?, la propia dirección del Partido Popular en Gran Canaria y se mantuvo con el gobierno, en este caso de esta agrupación de vecinos. Bueno, pues fue expedientado, le dijeron que, bueno, que retirase ese apoyo o si no, lo expedientaban del Partido Popular. Evidentemente empezó a desligarse de la órbita del Partido Popular y ya ha sido presentado, ha fichado por Unidos por Gran Canaria. Por tanto, con aquellos que también fueron en la época de Soria miembros destacados del Partido Popular, como Lucas Bravo de Laguna, que fue, por cierto, consejero en el Cabildo Insular de Gran Canaria, es el hijo de José Miguel Bravo de Laguna. Bueno, ha fichado no solamente en Unidos por Gran Canaria al propio Sergio Vega, sino toda la cúpula de ese comité local. Por cierto, el propio José Miguel Bravo de Laguna, el padre de Lucas Bravo de Laguna, que todavía sigue activo, será el candidato de Unidos por Gran Canaria a la alcaldía de Santa Brígida. ¿Cómo está la coctelera? No para agitarse la coctelera política de cara a las próximas elecciones. Óscar, nosotros vamos a hacer un parón aquí para la publicidad y cuando, bueno, al volver tenemos muchísimos asuntos, pero vamos a empezar con uno que ha sido sin duda la noticia del día de hoy y es que se ha confirmado, lo adelantaba ya el periódico Canarias 7 en la jornada de ayer, la destitución de la gerente del Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria, con toda la polémica que ha habido en ese hospital. Bueno, pues ha tenido también en este caso pues una víctima en su gerente. Hasta hoy. Así lo anunciaba Julio Pérez en rueda de prensa, pero eso será, lo vamos a ver, lo vamos a escuchar ahora y lo vamos a ver en unos minutos después de la publicidad. No se vayan. Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Holiday World Maspalomas, Mogán Mall, Mafre, Open Mall Lanzarote, McDonald's, Centro Comercial La Ballena Las Palmas, Faicanes Vivir Sin Plagas, Grupo Número 1. Continuamos en directo en Canarias al Día, en el repaso de la actualidad. Y la actualidad hoy nos ha traído la noticia política del día. Sin duda, insisto, la adelantaba ya el periódico Canarias 7. Vamos a ver este titular del rotativo Gran Canario. El gobierno cesa a Alejandra Torres como gerente del Insular Materno. El Consejo de Gobierno ratificó este jueves la destitución de la gerente hospitalaria. Todo esto en medio de la crisis que ha vivido el Hospital Insular Materno Infantil a lo largo de esta legislatura, marcada por muchas críticas desde el colectivo profesional de médicos, desde los usuarios de este hospital, con muchos proyectos pendientes que poco a poco se han ido sacando con más retraso del debido, pero bueno, con una situación complicada de la que ahora hablaré con el compañero Óscar Martín. Pero antes quiero que escuchen a Julio Pérez, al portavoz del Gobierno, al que hoy le han preguntado por este cese. A él le ha costado mucho explicar los motivos. De hecho, a mí personalmente no me queda muy claro después de escuchar a Julio Pérez cuáles han sido los motivos. Realmente no son los que nos transfieren, en este caso, las fuentes oficiales, pero merece la pena escuchar al portavoz del Gobierno porque esa incomodidad a la hora de hablar de este asunto demuestra que detrás seguramente hay algo mucho más complejo de lo que nos quiere
contar el Gobierno de Canarias? El consejero, a propuesta de sus colaboradores inmediatos, ha querido remodelar esa gerencia, esa dirección gerencia, y nombrar a don José Blanco como nuevo administrador. Yo no pondría el acento, si usted me lo permite, en el cese, sino en el nombramiento. Comprendo que desde el punto de vista periodístico el cese ha generado una polémica y ha habido informaciones, pero lo que importa, tal como yo he oído a mi compañero, es el nombramiento de don José Blanco. Me preguntaba usted si iba a haber más ceses. Los equipos de gestión sanitaria son justamente equipos, ¿no? En los 4 grandes hospitales, que cada uno de ellos gestiona más que muchas consejerías y tienen miles de personas a su cargo, la configuración de equipos de gestión, los equipos de gestión, otra cosa son luego los servicios clínicos, el servicio de traumatología o el servicio de neonatología, pero los equipos de gestión, que deben ser equipos compactos, conjuntados, es el consejero, la dirección del Servicio Canario de Salud, las direcciones generales, las que lo configuran, y se producen remodelaciones y relevos que obedecen a esa lógica, a la lógica de construir un equipo, y no tanto a la destitución que ponemos el acento ahí. Si nos hubiéramos limitado a acordar el cese del equipo actual o de la gerente actual, yo comprendería su pregunta, pero no es exactamente así. Yo tampoco quiero usar la palabra remodelación, que parece un eufemismo o ganas de no contestarle, pero sí que pongo el acento en que se ha acordado un cese, pero se ha acordado un cese porque hay un nombramiento. Lo podemos contar de las dos maneras, ¿no? El consejero estima, y sus colaboradores lo proponen, y él lo propone al Gobierno, y el consejero expone un conjunto de razones por las cuales él estima que el equipo de gestión del Hospital Materno-Infantil, que por cierto ha hecho un recorrido por sus capacidades y por su categoría y por la calidad y por los servicios que presta, algunos de ellos, por ejemplo, que tienen relación con el área que yo llevo, con la atención a los menores o la actuación de los médicos forenses. Por lo tanto, no quisiera no poner el acento en un cese, sino en una reorganización del equipo directivo y en el nombramiento del doctor Blanco, que es un médico intensivista que actualmente ejerce en otro hospital de nuestra red, y ahora va a ocupar esta dirección gerencia porque le conviene al consejero y a su equipo organizar la gerencia de esta manera. Obviamente, después de un cese tiene que haber un nombramiento, aunque le pese a Julio Pérez. Nosotros, Óscar, vamos a poner el punto, en este caso, la intensidad en ese cese, ¿no?, de la gerente. Efectivamente. Bueno, es normal, es muy categórico en este caso, muy cortés, muy elegante políticamente. Tiene tablas el propio Julio Pérez a la hora, efectivamente, de defender una situación como esta. Primero, lo importante no es el que vaya a asumir ahora o el que viene a asumir esa responsabilidad, que efectivamente es José Blanco, actual jefe del Servicio de Medicina Intensiva, creo que de ese mismo hospital, aunque decía el propio Julio Pérez que viene de otro centro hospitalario. La noticia, efectivamente, bueno, que ha caído lo que es una crónica anunciada, ¿no? Ha caído Alejandra Torres, la directora gerente de ese hospital. Alejandra Torres se encontraba inmersa en una encrucijada, en una situación que era ya insostenible desde hace ya varios años en este hospital de referencia a la isla de Gran Canaria. Estaba en una situación casi ya en solitario. Las pistolas, las espadas, si me permiten este término, de gran parte de los hombres fuertes de los servicios del Hospital Insular de Gran Canaria estaban sobre la figura de la propia Alejandra Torres. Y había un malestar tremendo. ¿Recuerdan aquellos episodios de colapso, saturación en los servicios de urgencia del Hospital Insular? Aquellas dimisiones, aquellas marchas, aquellas protestas, aquellas firmas de cartas pidiendo la dimisión, responsabilidad de la propia Torres. Por otro lado, también la situación, efectivamente, que estaban denunciando los propios trabajadores, no solamente los especialistas, los médicos, sino el personal no sanitario, de precariedad laboral, que han estado denunciando. Recordarán, efectivamente, el retraso, que no solamente es responsable de la directora del centro hospitalario, sino del Servicio Canario de Salud, en cuanto, como saben ustedes, la construcción del anexo de ese edificio para tratar de evitar el colapso en el Hospital Insular, donde, por cierto, se ha producido una situación cercana. Se ha cesado a la propia Alejandra Torres, pero hace unos días conocíamos, por cierto, un nuevo retraso esto es importante, un nuevo retraso en la
demolición del Colegio Universitario de Las Palmas por un defecto en el proyecto técnico, lo que devuelve el procedimiento de licitación, he tomado nota, a la casilla de salida. Este es el paso previo para la construcción de ese edificio anexo del Hospital Insular, que, como decía, es clave. Evidentemente, la torre famosa, se ha producido un nuevo retraso. 10 años los médicos del hospital reclamando esta infraestructura. Evidentemente, todos los elementos que he puesto sobre la mesa que conforman o que resumen ese malestar que se ha extendido hace ya mucho tiempo en el Hospital Insular, fue lo que motivó efectivamente al propio consejero de Sanidad de cesar a Alejandra Torres, la responsable. Ahora, evidentemente, la responsabilidad le recae a un médico que, insisto, tiene de aquí a las elecciones un trabajo muy importante por delante. Óscar, tú le has tomado la temperatura a los sindicatos. ¿Qué piensan? ¿Cómo ven esta decisión? Bueno, llama la atención eso de que se vaya, que sea solamente por una cuestión de reestructuración, porque estamos, bueno, insisto, a 5 meses de las elecciones. Esto se tendría que haber hecho antes, en todo caso, y ahora parece que no tiene mucho sentido. ¿Pero qué te cuentan? Efectivamente, yo he hablado esta tarde con Ruimán Pérez, que es el portavoz de la Federación de Salud de Sanidad Intersindical Canaria, conoce perfectamente la red hospitalaria sanitaria en la Isla de Gran Canaria. Me decía que lo que no se puede hacer es que tanto el Servicio Canario de Salud como los responsables del centro hospitalario sean protagonistas de las crisis, que constantemente se estén creando crisis sanitarias en los centros hospitalarios de la comunidad autónoma, que evidentemente había muchas diferencias, ellos mismos y el personal, muchas diferencias con la dirección del centro. Evidentemente resumen o habla o apunta a todos los escenarios que yo he puesto sobre la mesa esta misma noche. En este caso, bueno, pues que no se han tenido en cuenta las denuncias de precariedad, que no se han puesto soluciones, no se ha remediado al colapso continuo en los servicios de urgencia de este hospital de Gran Canaria. Por cierto, me dice que todavía ese colapso continúa en el Hospital Insular de la Isla de Gran Canaria. Evidentemente, en este caso, que no se han cumplido los plazos, las promesas con respecto al famoso edificio de la Torre, repito, clave para evitar ese colapso que se está produciendo en estos momentos en este hospital de referencia de la Isla de Gran Canaria. En los próximos días seguiremos ahondando en este asunto, veremos cómo se gestiona a partir de ahora este hospital. Hablaremos con José Carlos Lodos, que sabes que es médico especialista en el centro y que, bueno, ya durante mucho tiempo pues denunciando esta situación. Óscar, la verdad es que no parece una casualidad esta decisión. Efectivamente, por cierto, me decía, no es casualidad, me decía el propio Ruimán Pérez que parece mentira que a día de hoy todavía, teniendo en cuenta la situación que sufre ese hospital, no se haya abierto, está cerrado, como están reclamando la apertura, en este caso, del Juan Carlos I, insisto, este edificio, este inmueble, esta infraestructura de la Isla de Gran Canaria, que continúa cerrado, me parece lamentable, así también lo trasladó el propio dirigente sindical. Pues dicho queda, Óscar, vamos a cambiar de asunto. Hoy hemos tenido una entrevista muy interesante. Ha estado con nosotros Juan Rumeu, que es el presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales. Y ha estado aquí por esta noticia que podíamos leer en el digital Atlántico hoy. Esta semana denuncian al gobierno de Canarias ante la Comisión Europea por los vertidos de aguas residuales. Durante mucho tiempo, muchos años ya, llevamos hablando en esta mesa, en nuestros distintos programas, de ese grave problema del vertido de aguas residuales en el litoral de Canarias. Está el diagnóstico, están los censos. Solo en Tenerife 128 puntos de vertidos de aguas residuales sin depurar que no cuentan con autorización y que por tanto son ilegales, pero así en toda Canarias. Un problema, insisto, del archipiélago que tiene efectos en la salud de las personas, pero que tiene efectos también, lógicamente, en nuestra economía, en el impacto sobre el turismo y en tantas actividades que, pues, en nuestra idiosincrasia van relacionadas con el mar. Nosotros, insisto, ya hemos hablado con Juan Rumeu y hay dos cuestiones importantes, porque sí que es verdad que se escucha mucho a los políticos decir, sobre todo en esta última legislatura, que se está invirtiendo en depuradoras, en instalaciones para solucionar todo este problema. Bien, por ejemplo, en el Valle de Güímar, en la isla de Tenerife, una depuradora que ha costado 12 millones de euros y que, según nos contaba Juan Rumeu, pues no se puede poner en marcha. Escuchamos al presidente de esta asociación que ha denunciado, insisto, ante la Comisión Europea los vertidos de aguas residuales en Canarias. Caso de la depuradora de Güímar. Se han invertido 12 millones de euros en una depuradora que está terminada, que no está recibida, porque entonces estaríamos hablando ya de otro tipo de problemas. Que está terminada, pero que no puede empezar a funcionar porque no tiene caudal que tratar. Porque el alcantarillado de Güímar, de Candelaria y de Arafo no es suficiente. Se han gastado 12 millones de euros en una depuradora que ahora mismo no puede funcionar. Pero es que eso también lo reconocen ellos. Y nosotros le preguntamos que en el portal de transparencia nos dijeran de por qué. Y no les han contestado. No nos han contestado.
Ha sido muy insistente esta asociación en los últimos años para intentar resolver este problema, pero es que esto es un problema que nos cuesta dinero, porque Europa ya ha sancionado, nos vamos a quedar en el Valle de Weimar, pero esto insisto que es un problema de toda Canarias, ya ha sancionado a España por culpa de no tener gestionada una red de saneamiento y una red de alcantarillado adecuada para poder depurar y tratar esas aguas residuales, no solo en el polígono industrial de Weimar, que como saben ha dado causa o ha generado una causa penal por la que hay una serie de procesados, entre ellas la actual alcaldesa de Candelaria, la socialista Mari Brito, sino también por la gestión de las aguas residuales urbanas, de los núcleos urbanos en una zona donde, insisto, no hay saneamiento en muchos puntos. Vamos a escuchar lo que nos decía sobre esa sanción que nos ha puesto Europa el propio Juan Rumeo. Europa ha impuesto una sanción en Weimar por los vertidos de Weimar de 32 millones. Ya se han pagado 32 millones de euros. 32 millones, que esto creo que lo paga el Estado, si no me equivoco. Es el lo pagamos todos. Bueno, claro, al final lo pagamos todos los ciudadanos. Lo pagamos todos, desgraciadamente. Pero en ese caso era por el tratamiento de las aguas urbanas de toda esa zona que no se trataba. De lo que no se podía tratar porque no había depuradora y porque no hay alcantarillado. Y hay una recomendación expresa de la Comunidad Europea en sus directivas de que lo primero es el alcantarillado, para que tenga sentido la depuración. O sea, ya nos ha costado 32 millones el no haber hecho la tarea. El no haber hecho la tarea ya en Weimar y estamos pagando cada 6 meses 600.000 euros. Pues Óscar, esta es la realidad, un problema del que muchos políticos se hacen eco ya, sí. Ahora se habla de esto, pero... Ha sido claro, efectivamente, en este caso, bueno, es evidente lo que dice, ¿no? Es muy preciso el señor Rumeo, que conoce perfectamente esta situación, ¿no? Es demoledora, lo ha dicho, evidentemente, por la negligencia, la ineficacia y la responsabilidad de las administraciones públicas, los ciudadanos, ustedes y nosotros, estamos evidentemente desembolsando, asumiendo esa sanción, insisto, bueno, pues que impone en este caso la Comunidad Europea. Evidentemente por el Valle de Weimar con una cuantía tremenda y escandalosa. Pero evidentemente ya hemos denunciado públicamente la negligencia y la ineficacia. Y además me preocupa además también la falta de transparencia de las administraciones, de los ayuntamientos y del gobierno. Y la omisión, evidentemente, como decía el señor Rumeo, ya es claramente grave, insisto, por parte de una administración que evidentemente tiene que liderar una situación como esta. Pero en cualquier caso, sí que me quedo que se ha avanzado en cierto sentido, porque ha avanzado la Fiscalía de Medio Ambiente, donde evidentemente acorrala a la administración, viene acorralando ya a los ayuntamientos en esa responsabilidad. Y, ojo, atentos a aquellos que cometen ese tipo de ilegalidades, porque creo que además también las penas son bastante duras. Hay que decir que ellos apuntan directamente al gobierno de Canarias. Es verdad que las competencias al final son repartidas entre el gobierno de Canarias, los cabildos y también los ayuntamientos, pero aquí apuntan directamente al propio José Antonio Balbuena, a la Consejería de Transición Ecológica, y al hecho de que, bueno, es verdad que se haya dicho que se conozca que existe este problema, pero no se haya planificado ninguna solución en los últimos años. Veremos qué decisiones toma la Comisión Europea, Óscar. Efectivamente. Bueno, es un asunto que evidentemente esperemos además también que esté dentro de los programas electorales, pero que luego se cumpla, porque es un asunto grave, claro, porque evidentemente es un atentado al medio ambiente y también evidentemente, bueno, provoca un desembolso que se podría evitar. Y también a la salud pública, a la salud de las personas, la verdad que es algo, y al medio ambiente por supuesto, pero también a la salud de las personas, es algo en lo que, insisto, seguiremos insistiendo aquí en Mírame Televisión. Fíjense, hoy, en este primer programa de 2023 de Canarias al Día, el repaso, hemos hecho una parada en Fuerteventura, hemos parado en la isla de Tenerife, hemos parado en Gran Canaria, hemos parado en la isla del Hierro también, e indirectamente hemos hablado de actualidad de la isla de La Palma, de actualidad de La Gomera. Bueno, pues ahora nos vamos a ir hasta la isla de Lanzarote, porque, bueno, hablaba antes, Óscar, de las negligencias de las administraciones públicas que nos cuestan dinero a los ciudadanos, y nos encontrábamos con esta noticia, este titular en el diario de Lanzarote que nos llamaba la atención, y es que el Cabildo de Lanzarote podría ser sancionado con casi 1 millón de euros por incumplir con la audiencia de cuentas. El Partido Popular denuncia estos hechos que han llegado al Parlamento Regional. Esto es una denuncia, insisto, que también ha llegado, como bien comenta el diario de Lanzarote, al Parlamento Autonómico, pero que ha hecho el consejero insular del Partido Popular y que será candidato en las próximas elecciones, Jacobo Medina. Jacobo Medina ya nos acompaña en directo en esta noche en Canarias al Día del Repaso. Jacobo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos para hablar de este asunto que nos preocupa y que está siendo actualidad en la isla de Lanzarote. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por invitarnos, por lo menos para que los que estamos en la oposición podamos también trasladar a la ciudadanía pues la fiscalización que estamos haciendo al gobierno, y una noticia tan penosa como es la que dábamos a conocer el día de ayer. Me
Me gustaría que nos explicases un poco por qué se pueden perder hasta 1 millón de euros o por el Cabildo de Lanzarote a raíz de no presentar a tiempo las cuentas, algo que puede parecer una formalidad administrativa, pero que evidentemente es bastante grave y que puede tener sus consecuencias. ¿Qué es lo que ha pasado, Jacobo? Bueno, pues lo que ha pasado es que el Cabildo de Lanzarote, en este caso María Dolores Corujo, no está cumpliendo con la legalidad dentro de los plazos legalmente establecidos para entregar las cuentas generales del año 2021 a la Audiencia de Cuentas de Canarias. Prueba de ello es que ha tenido varios requerimientos de la Audiencia de Cuentas y este último requerimiento nos advierte de una retención probablemente del 2% de los pagos que puedan corresponder al Cabildo Insular con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Canaria. Esto puede suponer la pérdida de casi 1 millón de euros de dinero de todo y cada uno de los ciudadanos de Lanzarote y de La Graciosa por no haber entregado en tiempo y forma las cuentas generales del 2021. Tengamos en cuenta una cosa, las cuentas generales se entregan los 1 de marzo de año vencido. En este caso tendrían que haberse entregado el 1 de marzo del 2022. Estamos apenas a 2 meses de llegar, mes y medio de llegar al 1 de marzo del 2023 y no se han entregado estas cuentas, llevan 1 año de retraso. El pleno de la Audiencia de Cuentas celebrado el 8 de noviembre del año pasado, pues hacía un requerimiento a la propia presidenta del Cabildo y además ponía en conocimiento al Parlamento de Canarias del incumplimiento de María Dolores Corujo en la remisión de la documentación, que en este caso las cuentas generales del 2021. Por lo tanto, una absoluta vergüenza, una falta de diligencia y sobre todo tengamos en cuenta una cosa, hay una mayoría suficiente y holgada en el Cabildo Insular de Lanzarote para aprobar los presupuestos del 2022, que no los han aprobado y tampoco han aprobado los del 2023. Claro, Jacobo, yo quería enlazar todo esto precisamente porque, lo decías tú, no se han presentado, se tenían que haber presentado antes del 1 de marzo, pero estamos hablando de las cuentas de 2021, ya se van a acumular prácticamente el próximo 1 de marzo con las cuentas de 2022, pero sí seguimos arrastrando la necesidad de la aprobación de ese presupuesto insular que va a pasar el próximo año. ¿Por qué este caos, digamos, en la gestión de la contabilidad de una institución tan importante como el Cabildo Insular? ¿Por qué no se presentan estas cuentas a una institución, a un órgano que al final es un órgano fiscalizador como es la Audiencia de Cuentas? ¿Qué está pasando con algo tan importante como es la gestión del dinero público en el Cabildo de Lanzarote? No sé si tú sabes el porqué de todo esto. Bueno, la realidad es que desde noviembre del 2021 que la propia presidenta María Dolores Corujo cesa a los consejeros del Partido Popular, hay un antes y un después en la gestión. Y prueba de ello es que a partir de ese momento pues no hay proyectos, viven de las rentas de lo que el Partido Popular dejó en la gaveta y nada más. El presupuesto no entendemos por qué no se ha aprobado a día de hoy, ni el del 22 ni el del 23, a pesar de que tiene una mayoría suficiente. Es verdad que gobierna con un tránsfuga en el Cabildo Insular de Lanzarote y con 2 consejeros de Podemos que están con una pierna dentro y otra fuera de ese grupo político, y la realidad es que con una mayoría suficiente y holgada para aprobar unos presupuestos, pues deja mucho que desear, deja mucho que decir, en este caso, la presidenta del Cabildo ante la población, porque oye, si yo fuese presidente del Cabildo y tuviese una mayoría holgada y suficiente para aprobar unos presupuestos, vamos, lo primero que haría es tener los presupuestos en vigor, en tiempo y forma, como se establece la ley. Hay algo que se nos está escapando aquí, Jacobo, que no sé lo que es, pero que está llevando a estas negligencias políticas y que evidentemente además pueden tener consecuencias para las arcas públicas. No está el Cabildo de Lanzarote, lógicamente, para perder 1 millón de euros. Te voy a preguntar ahora, Jacobo Medina, aprovechamos que te tenemos, que vas a ser candidato a las próximas elecciones, para tratar también algunos otros temas de actualidad política en la isla de Lanzarote. Te pregunta el compañero Óscar Martín de Onda Cero Canarias. Sí, señor Medina, muy buenas noches. Usted efectivamente va a ser el candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote, aparte que usted es el número 2 del Partido Popular en esa isla, el secretario general de los populares.
ya yo se lo planteaba en su momento, cada vez soy más ferro a mi tesis. Después de 2023 es casi imposible, yo lo descarto absolutamente, un pacto Partido Popular, Partido Socialista. Eso fue ya historia en su momento. Además, las relaciones son evidentes, ¿no? Son absolutamente malas. Por tanto, descartada esa posibilidad, la única posibilidad que veo yo a partir de 2023 es en la posibilidad de pactos, ¿no? La hipotética posibilidad de pacto de gobernabilidad en esa isla es Coalición Canaria, Partido Popular o Coalición Canaria, Partido Socialista. Yo no descarto lo de Coalición Canaria, Partido Socialista, ténganlo en cuenta, pero Partido Popular, Coalición Canaria tampoco. ¿Le gusta a usted el candidato de Coalición Canaria como posible socio en caso de que sea la circunstancia? Osvaldo Bettencourt, el exalcalde o el actual alcalde de Teguise, de ese municipio. Bueno, la verdad que nosotros vamos con las ganas, la ilusión y la fuerza suficiente para sacar un resultado que en este caso que no necesitemos socio de gobierno. Ese es el panorama. No va a obtener, más ilusionante, y en ese caso es un sueño que hay que alcanzar o por lo menos intentarlo, ¿no? Pero es cierto que el socio natural del Partido Popular siempre ha sido Coalición Canaria. En las elecciones del 2019 nuestro socio preferente era Coalición Canaria, pero mire, Coalición Canaria hizo una cosa muy fea. Cuando llegamos a negociar dijo que querían la alcaldía de Arrecife y la presidencia del Cabildo. Y en ese entonces se rompen acuerdos. Y se rompe con una hegemonía en la isla de Lanzarote donde el Partido Popular nunca ha llegado a acuerdos con el Partido Socialista. En ese momento el Partido Popular se hizo respetar ante una coalición canaria que utilizaba y utiliza en algunas ocasiones al Partido Popular como el niño pequeño que lo pongo aquí cuando quiero y lo pongo a dormir cuando me da la gana. Y la verdad que en ese sentido nosotros dimos un golpe en la mesa y nos hicimos respetar. Prueba de ello es que tenemos la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, que vuelve nuevamente a presentarse a la reelección con buenas expectativas, y prueba de ello es del acuerdo y de la negociación con el Partido Socialista. Pero es cierto que pues se hace muy complicado en estos momentos llegar a acuerdos con María Dolores Corujo como presidenta del Cabildo, puesto que está poniendo muchas trabas y además está dejando mucho que desear a la población en la isla de Lanzarote. Y después, los acuerdos que pudiéramos llegar con cualquier fuerza política me podrán permitir, pero me gustaría respetar o esperar al respeto de las urnas el próximo 28 de mayo. Ya, señor Medina, usted decía que es el secretario general del partido de la isla. Permítame que le diga que me está resultando, parece ser un milagro, el hecho de que todavía no haya saltado por los aires el pacto en Arrecife, en la capital de la isla, entre su partido, su compañera de partido, la presidenta Astrid Pérez, la alcaldesa, con Coalición Canaria y Nueva Canarias, porque lo que trasciende, además, desde Coalición Canaria y Nueva Canarias, que cogobiernan junto al Partido Popular, ellos públicamente lo han retransmitido los propios miembros del gobierno, si los concejales o los portavoces de las dos formaciones políticas, Coalición Canaria y Nueva Canarias, han retransmitido públicamente las desavenencias y las lealtades que hay en ese gobierno, PP, Coalición Canaria y Nueva Canaria. Sin ir más lejos, recientemente incluso el propio Lemes, el concejal, el portavoz de Coalición Canaria y concejal de la policía, se ha estado quejando públicamente que parece ser que la alcaldesa del Partido Popular han querido retrasar la inauguración de la nueva sede, que ya es una realidad, de la policía local, aprovechando que está de viaje para que él no acudiese. Y luego la guerra también a raíz de un festival en Lanzarote entre Nueva Canarias y Coalición Canaria, que se matan y se odian. Por eso digo que es un milagro que todavía no haya saltado por los aires ese pacto en la capital de la isla, ¿eh? Bueno, lo que está claro es que algunos venimos a las administraciones públicas a gestionar y otros a armar guerra y sobre todo a obstaculizar al socio de gobierno. Esa es una realidad con la que convivimos diariamente en el municipio de Arrecife y nosotros lo hemos dicho alto y claro. Incluso el propio candidato concejal de Cementerios y Sanidad en el Ayuntamiento de Arrecife no se dedica a otra cosa. Y mientras tanto, que es concejal de Sanidad, pues el municipio está más lleno de ratas
contratas que antes, y eso es una realidad, y yo creo que deben estar más en la gestión, ir más a trabajar al ayuntamiento y menos en la parte de propaganda y además de obstaculizar la labor de la alcaldesa de Arrecife. Usted bien mencionaba la comisaría que se inaugura mañana, inaugurará la alcaldesa de Arrecife, que se ha contado desde el primer momento con el concejal de policía, con Jacobo Leme, y la verdad, y lo que ha resultado es que la fecha que se ha planteado era consensuada, pero bueno, ustedes saben que acerca de las elecciones unos se tiran los trastos a otros, pero la realidad es que el Partido Popular ha nombrado a sus candidatos y seguimos en gestión. Otros están en campaña electoral, han hecho lo imposible por entrar en el gobierno de Arrecife. Hemos establecido un acuerdo con Coalición Canaria y parece ser que lo único que querían era entrar, no solo para obstaculizar, sino también para llevarse un sueldo a final de mes sin tener resultados en la gestión. Eso es una realidad y queda patente a diario en el municipio de Arrecife. Está reconociendo públicamente el señor Medina que el pacto, aunque evidentemente se mantiene, está fracturado, está casi roto, y que se mantiene porque quedan pocos meses para que llegue el proceso electoral. Y usted está también ratificando mis tesis, o por lo menos lo que yo pienso, ¿no? Que en el ayuntamiento de Arrecife, en la capital de la isla, hay 3 gobiernos paralelos: un gobierno del Partido Popular, un gobierno de Coalición Canaria y un gobierno de Nueva Canarias. Pues mire, podríamos decir que tanto Nueva Canarias como Somos, que también es una unión de partidos, respetan y además son leales. Yo creo que ante todo tiene que haber lealtad. El Partido Popular siempre lo es en todos los gobiernos. Es leal y es fiel al que en este caso sea máximo dirigente. Yo lo he sido con el Partido Socialista, con María Dolores Corujo, y lo he sido hasta el final. Prueba de ello es que nos ha cesado por venganza de que la alcaldesa de Arrecife cesara a los concejales del Partido Socialista. Que se hace más complicado a diario lidiar con Coalición Canaria en Arrecife es una realidad, pero también tenemos claro que lo único que tenemos en la mente es gestionar los últimos meses para demostrar a la ciudadanía que el Partido Popular tiene vocación de gobierno. Solo entramos para gestionar, para gobernar, para dejarnos la piel, remangarnos la camiseta, y es lo que hemos demostrado en estos últimos 4 años en el municipio de Arrecife, y queremos hacer lo propio en el Cabildo Insular de Lanzarote, que por cierto nunca ha tenido una presidencia del Partido Popular. La ha tenido Coalición Canaria, la ha tenido el Partido Socialista. Vamos a ver si esta vez podemos tener y pueden probar los ciudadanos de Lanzarote y de la Sesa una presidencia del Partido Popular. Jacobo Medina, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Bueno, la verdad es que por estrategia no se rompe ese pacto, pero en la práctica está prácticamente está claro, roto, está dividido. Sí. Hay 3 gobiernos paralelos de Coalición Canaria. Coalición Canaria odia Nueva Canarias en ese ayuntamiento. El portavoz, el concejal, el líder de Nueva Canarias tiene una guerra abierta con el señor Lemes de Coalición Canaria, y por otro lado está el Partido Popular. El Partido Popular mira de reojos tanto a Coalición Canaria como a Nueva Canaria. Evidentemente ese pacto se mantiene, pero dentro está prácticamente roto. Vamos a cerrar el programa con 2 asuntos de actualidad en la isla de Tenerife. Empezamos por el municipio de La Laguna. Vean este titular que publicaba el periódico El Día. Sobre esto habrá novedades en las próximas horas. Ahora nos los va a explicar el compañero Óscar Martín. El secretario del Pleno de La Laguna denuncia el fraccionamiento ilegal de 32 contratos. El secretario del Pleno, la máxima autoridad jurídica a nivel municipal del Pleno de La Laguna, denuncia el fraccionamiento ilegal de 32 contratos. Octavio Fernández pide la revisión de los acuerdos con 9 empresas de servicios por un montante superior a 500.000 euros. Fueron adjudicados a dedo, sin concurso público, con fraccionamientos cuestionables. Bueno, hemos hablado muchas veces de cómo se utilizan diferentes subterfugios para dar directamente contratos que tendrían que salir por otro tipo de procedimientos más abiertos, donde haya mayor concurrencia. Bueno, aquí lo está denunciando el propio secretario del Pleno, Óscar. Yo no sé si tú sabes a qué partidos afecta, si son contratos del PSOE, si son contratos de Unidas Podemos. Y bueno, creo que, si no me equivoco, mañana habrá novedades sobre esta cuestión. Sí, estamos hablando efectivamente en este caso. Primero hay que decir y denunciar públicamente que el propio secretario del Pleno, Octavio Fernández, está denunciando la obstrucción, es decir, que el propio gobierno municipal le impide acceder a los decretos de esos contratos. A mí me parece, de entrada, si es así lo que denuncia el propio secretario, el garante de la legalidad en el ayuntamiento,
incumplimiento me parece tremendamente grave. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, hablamos de esos 32 contratos. Parece ser que hay contratos de esos de los que estamos hablando que pudiesen estar relacionados con el caso Laica, esa causa judicial que investiga a un juzgado del municipio de La Laguna por presuntos delitos, donde podría afectar a distintas concejalías del Partido Socialista, donde podríamos estar hablando de presuntos delitos de prevaricación, malversación, insisto, porque supuestamente, según la denuncia, presuntamente pudiesen en su momento haberse dado contratos supuestamente a dedos. Evidentemente digo supuestamente porque eso se está investigando en estos momentos, ya veremos qué ocurre en un juzgado de La Laguna. Me cuentan algunos de esos contratos podrían estar relacionados, insisto, con el llamado caso Laica. Eso por un lado. Y parece ser, me cuentan, por cierto, mañana, ojo, mañana a las 11 de la mañana, Coalición Canaria esta misma tarde ha convocado a la Coalición Canaria, a la oposición, una rueda de prensa en Carcerán, en el cuartel general de Coalición Canaria en la capital tinerfeña, para hablar sobre este asunto. Entiendo además también que pudiesen dar detalles o datos concretos de esos expedientes. A mí me cuentan además también que esos 32 expedientes, que pide el propio secretario del Pleno, parece ser, me cuentan, habría que ver, insisto, en las próximas horas, en los próximos días, pudiesen estar relacionados algunos de esos contratos vinculados con algunos departamentos, algunas áreas que pudiese estar gestionando Unidas se Puede, que son los socios del Partido Socialista. Insisto, son algunas informaciones que me cuentan que podrían apuntar que algunos de esos contratos podrían estar relacionados, repito, a concejalía que asume los socios del Partido Socialista. Y por otro lado, me cuentan que al parecer el propio secretario también se queja de que concretamente ha pedido algunos contratos que están en manos o al frente del Partido Socialista y que parece ser que el Partido Socialista se niega a darles información al propio secretario del Pleno basándose en la protección de datos. A mí esto me parece de película. Vamos a estar pendientes de esa rueda de prensa mañana de Coalición Canaria. Probablemente se aporten nuevos datos sobre esta situación. A mí, de entrada, me llama la atención que Coalición Canaria de La Laguna venga a Santa Cruz a dar una rueda de prensa y eso es algo que llama la atención. Pero bueno, en cualquier caso, sin duda vamos Yo he preguntado, además también, yo he preguntado cuando llegó la convocatoria a última hora que por qué, evidentemente, me llamó la atención por qué Coalición Canaria iba al cuartel general de Coalición Canaria, evidentemente, a Garcerán, ¿no? Entendí que a lo mejor pudiese ser de gran repercusión, ¿no?, esa rueda de prensa. Me cuentan, bueno, desde el entorno, en este caso del gabinete de prensa, que en principio es lo que me dice de manera oficial, que lo hacen allí para facilitar a todos los medios poder acudir a esa rueda de prensa, porque en el centro de Santa Cruz es más fácil, insisto, para todos los medios. Con todos mis respetos a tus fuentes oficiales, Óscar. Eso no, eso es lo que me dicen desde el gabinete de prensa. Llevan todo el mandato dando ruedas de prensa en La Laguna. Sí, desde luego. Bueno, es lo que me dicen desde el gabinete de prensa de Coalición Canaria de La Laguna. No tiene ningún sentido, pero bueno, sus razones y sus motivos tendrán. Y vamos a cerrar, precisamente, bueno, nos vamos a quedar en Santa Cruz, ya que Coalición Canaria de La Laguna ha bajado a Santa Cruz, pues nos vamos a quedar nosotros en Santa Cruz de Tenerife para cerrar este programa con esta noticia. La leíamos en Canarias ahora, la hemos visto hoy en todos los periódicos, en todos los digitales. Santa Cruz de Tenerife vuelve a dilatar la retirada del monumento a Franco y el gobierno canario estudia actuar de oficio. Le está echando un pulso José Manuel Bermúdez al gobierno de Canarias, Óscar, pero ojo que el gobierno de Canarias ha dicho, oye, cuidado, la Dirección General de Patrimonio, vamos a ver lo que podemos hacer para que se cumpla una ley, porque estamos hablando de una ley que no quiere cumplir el ayuntamiento. Y puede actuar de oficio independientemente del retraso que esté provocando efectivamente el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Que ha recurrido efectivamente, está en todo su derecho. Yo me imagino, yo entiendo, además concluyo que el propio Bermúdez o Coalición Canaria pudiese estar también sintiendo cierta presión en ese programa electoral, en ese acuerdo que firmó con el Partido Popular, con Guillermo Díaz Guerra, que es el portavoz, o ha venido siendo el portavoz, ahora el portavoz es Carlos Tarife, pero que fue el candidato. Son, en definitiva, los socios de Coalición Canaria. En este caso, el Partido Popular son aférrimos, duros, con respecto a mantener el monumento a Franco. Yo entiendo además también que el propio José Manuel Bermúdez, insisto, respetando algunos argumentos de los populares, pudiese estar actuando de esa manera. Pero me parece que ese pulso es innecesario, insisto, cuando el gobierno de Canarias puede tener esas herramientas para actuar de oficio. Óscar Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado en este regreso en 2023. Feliz año para ti y para toda tu familia, pero también la verdad es que ha sido un programa intenso. Vamos a ver lo que nos queda de aquí a las elecciones. Me da que no vamos a parar. Hoy te has quedado sin agua, pero yo creo que esta va a ser la tónica habitual. Efectivamente, la intensidad de la información de la actualidad es tremenda y a partir de ahora, efectivamente, bueno, será cada vez más intensa. Nada, feliz año, David, para ti y para toda la familia. Y bueno, ya nos veremos la próxima semana. Nosotros, insisto, hemos empezado el año con intensidad, con ganas. Hay muchos asuntos, pero como estábamos hablando aquí, Óscar Martín, y yo creo que
bueno, vienen meses donde va a haber muchísima actualidad, donde van a ver eso que se suele, ahora está muy de moda, esos puñales por la espalda, que van a estar en todos los partidos políticos. Ya lo hemos visto hoy, hemos hecho un repaso por prácticamente todas las islas, por prácticamente todas las formaciones políticas. Así que vienen unos meses intensos. Prepárense, porque la actualidad y nosotros vamos a estar lógicamente a la altura de toda esa intensidad que nos viene por delante. Que pasen una feliz noche, y desde aquí también desearles, desde todo el equipo de Mírame Televisión, un feliz año 2023. El próximo año, el martes ya, en la tertulia vuelve con nosotros nuestro director, Manuel Artiles. Le esperamos aquí. Que pasen un feliz fin de semana. Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Holiday World Maspalomas, Mogán Mall, Mafre, Open Mall Lanzarote, McDonald's, Centro Comercial La Ballena Las Palmas, Faicanes Vivir Sin Plagas, Grupo Número 1.